Hola, saludos para todos. Les habla Williams Alcalá y en esta ocasión quisiera hablar con ustedes acerca de una doctrina de la Iglesia en el Nuevo Testamento que es desconocida por muchas personas y tiene que ver con lo que pudiéramos llamar la pluralidad de ancianos en cada iglesia local. En otras palabras, cómo la Biblia nos presenta de una forma muy clara que en cada iglesia local en el Nuevo Testamento y por lo tanto lo que Dios espera para cada iglesia local durante toda esta era de la iglesia es que sea llevada la responsabilidad de sus actividades por un grupo de ancianos, hermanos con madurez espiritual, y nunca por un solo hombre que se atribuya toda esta autoridad para sí mismo por cualquier método que sea. Esto es algo que yo sé que va a ser una sorpresa para muchos, pero quisiera que recordáramos lo que hablábamos en un video anterior, y si no lo han visto pueden darle clic acá, donde hacíamos un estudio sobre lo que fue la historia del famoso cuadro de Leonardo da Vinci, La Última Cena. Esa historia se parece mucho a la historia de la iglesia. Si usted quiere ver la obra maestra de Dios al planificar su iglesia, hay que ir al Nuevo Testamento. No hay que ir a lo que se practica hoy en día normalmente en la mayoría de las iglesias. ¿Por qué decimos esto? Porque el propósito original de Dios es que su palabra sea honrada y obedecida. Y la única manera de honrar y obedecer su palabra es leyendo su palabra, estudiándola y poniéndola en práctica. De manera que hay muchas cosas que ocurren hoy en día en iglesias alrededor de nosotros que no son parte de lo que Dios quería que ocurriera en la iglesia. ¿Y cómo sabemos eso? Porque tenemos que verlo a través de lo que dice la palabra de Dios. Vamos entonces a entrar directamente en este punto. En la mayoría de las llamadas iglesias cristianas que hay alrededor del mundo, normalmente se espera que al frente de la iglesia haya una persona. Normalmente, en muchas partes, sobre todo en América Latina, se le llama el pastor de la iglesia, en singular. Otros diferentes grupos tienen el nombre de el ministro, el reverendo. Otros tienen nombres como dentro de la iglesia católica, el sacerdote o el cura. Y así pues puede variar el nombre o el título que se le dé a la persona que está allí. Pero otra vez, no podemos confiar en lo que es normal en cuanto a lo que la gente hace para creer que eso es lo que Dios quiere o lo que Dios ha pedido en su palabra. Tenemos que ir a lo que Él dijo. La única forma de conocer la voluntad de Dios es leyendo la palabra de Dios, lo que Él ha escrito. Si usted quiere conocer la voluntad de un gobierno de un país, tiene que ir a las leyes que están escritas, no puede ir a la opinión de las personas. Primeramente vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles nos da el registro del comienzo de la iglesia, cómo la iglesia fue formada de acuerdo al plan divino y por lo tanto allí debería ser nuestro punto de partida. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14 y vamos a ver allí el versículo 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjense bien la claridad de la palabra de Dios en este aspecto. Dice, constituyeron ancianos, en plural, en cada iglesia en singular. Aquí estamos viendo en el capítulo 14 el final del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Él fue acompañado de Bernabé. Predicaron el evangelio en varias partes, vieron almas salvadas, los reunieron en grupos, en iglesias, y aquí dice que en cada iglesia en singular ellos constituyeron ancianos en plural. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pablo y Bernabé? Constituyeron ancianos en plural. No dice y constituyeron un pastor o un ministro o un reverendo en cada iglesia. Entonces, fíjense bien, si la práctica de tener un solo hombre, una sola persona al frente de la iglesia, fuese lo que Dios aceptó, ¿no crees que eso es
lo que diría entonces este versículo? ¿O este versículo está contradiciendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios? Más bien tenemos que examinar las prácticas de las iglesias bajo la luz de la palabra de Dios y no al contrario. Vamos a ver otro versículo. Capítulo 20 del mismo libro de los Hechos, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces dice que Pablo, enviando desde Mileto, una ciudad, hasta Éfeso, otra ciudad, dice, hizo llamar a los ancianos, plural, de la iglesia, singular. Otra vez. Una vez más, es suficientemente claro para cualquiera que quiera entenderlo. Pablo se encontraba en la ciudad de Mileto. Él quería hablar con estos hermanos de la iglesia de Éfeso y él dijo, voy a mandar a llamar a los ancianos de la iglesia, no al pastor de la iglesia. Aquí vemos entonces que él habla con ellos y si ven más abajo en el versículo 28 hay algo bien interesante. Cuando él está hablando con ellos, dice el versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí hay un montón de detalles muy interesantes, pero quisiera señalar que acá se está diciendo vosotros, los ancianos en plural, a quienes se les llamó anteriormente, dice, tengan cuidado, mirad por todo el rebaño, en singular, otra vez, pluralidad de personas, singularidad de un rebaño, una iglesia. Dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Por cierto, fíjense una cosa, fue el Espíritu Santo quien llamó a estos hombres para que fuesen obispos. Vamos a explicar en un momento esa palabra. No tuvo que ver nada con sabiduría humana y esto lo vamos a explicar también después. Pero, ¿por qué utiliza la palabra obispos acá y en la otra, en el versículo anterior, versículo 17, utiliza la palabra ancianos? ¿Está hablando de grupos diferentes? No. Ancianos y obispos se refieren a la misma persona. La palabra anciano enfatiza la madurez espiritual de la persona. No necesariamente porque es una persona muy vieja, muy mayor, con muchísimos años. La palabra anciano habla acerca de la madurez espiritual de la persona. La palabra obispo, por su parte, habla acerca de la actividad que hace. ¿Cuál es esa actividad? Ser obispo. La palabra obispo viene de una palabra que quiere decir ver por encima. En otras palabras, sobreveer, sobreveedor. El obispo, el sobreveedor, es alguien que desde una posición de autoridad y de gobierno, él puede mirar al resto con el propósito de cuidarlos, de dirigirlos, de animarlos, de alentarlos en lo que estén haciendo. Eso es un obispo, eso es un sobreveedor y ese es el propósito que debería ser en un anciano. Debería estar allí velando, cuidando. ¿Por qué se utiliza ese contexto? En ese contexto la palabra obispos, que también se utiliza en plural, como ustedes ven acá. Bueno, porque está hablando acerca de cuidado, del cuidado del rebaño. Está diciendo, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Y está diciendo allí la palabra, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Estás enfatizando el cuidado que debería tener el hermano que tiene esa responsabilidad en el trabajo que está haciendo. En este particular es bien interesante ver Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. La historia del comienzo de la iglesia de Filipos es bien interesante. Usted la puede leer allí en Hechos capítulo 16. Se acordarán de la historia del carcelero de Filipos, por ejemplo, que preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta sigue siendo la misma, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, ahora Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de los filipenses, a la iglesia de Dios en Filipo, a los santos en Filipos. ¿Quiénes son los santos? Los que han creído en Cristo como su Salvador personal, que hemos sido puestos aparte para Dios.
y dice con los obispos, en plural. Otra vez, y los diáconos también en plural. Entonces, una iglesia singular, la iglesia de Filipos, y tenemos una pluralidad de obispos en plural. Hemos mostrado anteriormente, por Hechos capítulo 20, que la idea de ancianos y obispos es básicamente la misma. Lo único que cambia es el énfasis. En los ancianos se enfatiza la madurez, mientras que con los obispos se enfatiza la responsabilidad, la actividad del cuidado por el rebaño del pueblo de Dios. En la percepción religiosa moderna, la palabra obispos normalmente se refiere a alguien que está en lo alto de una jerarquía dentro de una organización humana, dentro de una denominación religiosa. Entonces, en muchas partes, la Iglesia Católica, Anglicana, Episcopal y otras, el obispo es una persona que tiene a cargo varias iglesias. Entonces, las iglesias tienen un pastor o un reverendo, pero todas estas iglesias pertenecen a un distrito, a una zona, y por encima de ella está el obispo, que entonces sería como que el supervisor o el jefe o lo que sea, el organizador de todas las demás iglesias. Es decir, un obispo, varias iglesias. Eso pone al revés el plan de la palabra de Dios. Porque en vez de haber un obispo por encima de varias iglesias, lo que había era varios obispos en una iglesia. ¿Se dan cuenta? Nunca en la Biblia vamos a encontrar la idea de un obispo como alguien que tiene más jerarquía que un anciano o que un pastor dentro de una iglesia. El obispo era uno más, junto con otros, que llevaba la responsabilidad del cuidado del rebaño dentro de una iglesia local. Pero entonces, tenemos otros versículos también. Vamos a ver Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Notemos una cosa acá. Creta, una isla que tenía mala reputación en aquella época, como ustedes podrán ver más adelante en este mismo capítulo. Tito está allí. No se dice que Tito era un obispo. Tito sencillamente estaba sirviendo al Señor, haciendo un trabajo para el Señor. Y allí Pablo le está diciendo, para que establezcas ancianos, en plural, en cada ciudad. Podemos ver entonces que en aquella isla, donde habían estas ciudades, uno escucha la palabra ciudad y normalmente piensa en ciudades con millones y millones de habitantes, pero eso no es lo que se pensaba en la isla de Creta especialmente, que era una isla con una población reducida comparado a lo que serían las grandes ciudades. Pensamos en ciudades como asentamientos humanos, como poblaciones que habían en aquel alrededor. Y estas poblaciones tenían una iglesia. Recordemos que la comunidad de creyentes era algo que sufría persecución, no eran grupos tan enormes, masivos como las mega iglesias de hoy en día, y por lo tanto la costumbre era que los cristianos que estaban en una ciudad se reunían en una sola iglesia. Y está diciendo Pablo, para que establezcas ancianos, en plural, en cada ciudad. No está hablando de establecer un pastor en cada iglesia, en cada ciudad. Esto no era lo que estaba en la mente. Y además, si él hubiera querido decir lo contrario, que establecieses varios ancianos para que gobiernen varias iglesias en una ciudad, como otros tratan de decir, Pablo estaría contradiciéndose a sí mismo. Porque hemos visto en el capítulo 14 que él estableció ancianos en cada iglesia. Y vemos también que él llamó a los ancianos de la iglesia en Éfeso, allí en Hechos capítulo 20. Entonces, Tito capítulo 1, versículo 5, otro ejemplo más de esto. Hay otros versículos que también nos pueden ayudar y vamos a ver la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Noten otra vez, por favor, la insistencia de Pablo acá, a la iglesia en singular de los tesalonicenses. En otras palabras, la carta a Filipenses, escrita a la iglesia en Filipo, la carta a los tesalonicenses, escrita a la iglesia singular que había en Tesalónica. Entonces, Pablo escribe una carta muy importante, habla sobre todo, entre otras cosas, de la venida del Señor Jesucristo,
Pero cuando llegamos a Primera de Tesalonicenses 5:12, dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, la carta está escrita a una iglesia, no a varias iglesias. Y aquí al cerrar la carta, en el último capítulo, dice: os rogamos, hermanos, miembros de la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica, les rogamos que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué tenemos acá? Pablo está hablando acerca de un grupo de personas, porque está en plural, dice a los que trabajan, no dice al que trabaja, porque dice os presiden, no está diciendo y él les preside. Esto es simple gramática. Pablo está hablando a una iglesia local y les está diciendo: hay un grupo de hermanos que están entre vosotros, que están trabajando y además están presidiendo. La palabra presidir aquí tiene que ver con personas que están en una posición de autoridad. Me gusta que el Espíritu Santo pone la palabra trabajar primero y después presidir. Estas no eran personas que estaban solamente mandando como si fueran dictadores sin importarles los demás. Estaban trabajando, estaban sirviendo al pueblo de Dios de muchas formas. Pero además eran los que presidían, los que estaban así llevando esa responsabilidad. Primera de Timoteo 5:17 tiene otro ejemplo de esta palabra presidir. Los ancianos, en plural otra vez, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos, otra vez en plural, y está diciendo que gobiernan. Esa palabra gobiernan que está allí es la misma palabra original en el griego del Nuevo Testamento que se utiliza como presidir aquí en 1 Tesalonicenses 5:12. Cualquiera de ustedes puede ir a un interlineal griego y comprobar esto por ustedes mismos. Entonces, cuando dice acá ancianos que gobiernan en el 1 de Timoteo 5:17 y vemos otra vez en 1 de Tesalonicenses 5:14, la única conclusión es que aquí Pablo está hablando ¿de quién? De los ancianos, que son los que gobiernan, los que presiden, pero que trabajan en enseñar, en predicar, y así de esta manera se ocupan de supervisar, de proveer, de apacentar la grey de Dios, el rebaño de Dios. Una vez más, aquí tenemos pluralidad de hermanos que presiden en una comunidad singular, una iglesia local. Otro par de versículos y con esto termino. En la tercera carta de Juan, capítulo 9, versículo 10, es el único ejemplo que tenemos en todo el Nuevo Testamento de una iglesia con una sola persona que está al frente de la congregación. Es el único ejemplo. Algunos podrán decir, pero sí hay ejemplo en la Biblia de un solo hombre que está enfrente de la iglesia. Bueno, sí lo hay, pero vamos a leerlo para que ustedes se den cuenta qué era lo que ocurría allí y después sacarán sus conclusiones. Dice la tercera carta de Juan, saben que hay un solo capítulo, versículos 9 y 10, dice: yo he escrito a la iglesia en singular, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahí tienen el único ejemplo en el Nuevo Testamento de una persona, de un hermano que tiene el primer lugar en la iglesia. Y como se acaban de dar cuenta por el contexto, no es nada favorable. No lo está diciendo, mire, este es un buen ejemplo a seguir. Más bien está diciendo, este es un mal ejemplo. El único caso de un hermano enfrente de una iglesia trajo problemas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se había apartado del plan original de Dios. Él le gusta tener el primer lugar. Nadie se lo dio. No el Espíritu Santo, como en Hechos 20:17. Ni siquiera autoridad apostólica, como en Hechos capítulo 14. A él le gustaba tener el primer lugar.
pero no dice que a Dios le gustaba que él tuviera el primer lugar. Más bien, el Espíritu Santo que inspiró a Juan a escribir estas palabras está condenando a esta persona por su actitud y además al mismo tiempo está demostrando de forma muy clara que esto no era lo correcto. Aquel Diótrefes estaba tomando un lugar que no le correspondía. ¿Cuál era ese lugar? El primer lugar. ¿A quién le corresponde el primer lugar dentro de la iglesia? Creo que todos sabemos la respuesta, pero vamos a verlo directamente por la palabra de Dios, y este es mi último versículo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice allí, Colosenses 1, 18, y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia quiere decir el lugar más eminente, el primer lugar. Él es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo universal de Cristo. Pero cada iglesia local debería ser un reflejo de ese cuerpo, en el sentido que hay uno solo que tiene la preeminencia. ¿Quién tiene el primer lugar en la iglesia? El Señor Jesucristo. Diótrefes quería tener el primer lugar. Prohibía a algunos hermanos que vinieran a visitarlo. Y aquellos que querían recibirlos, él los expulsaba. Él era el que mandaba. Esto nunca fue el plan de Dios. Los ancianos, en plural, en una iglesia local, que trata de reunirse de acuerdo con el Nuevo Testamento, no son dictadores. Se doblegan ante la autoridad de la palabra de Dios. Por cierto, si vemos que es algo fuera de la voluntad de Dios, que haya un solo hombre al frente de la iglesia, llámese pastor, llámese reverendo, llámese ministro, ¿cuánto más lo sería? Y eso sería tema para otro video. ¿Cuánto más lo sería si es una mujer la que está ocupando ese lugar? La palabra de Dios da una estimación muy alta del rol de nuestras hermanas en las iglesias. Pero ese rol significa que hay diferentes responsabilidades. Y enseñar en público o presidir sobre la iglesia no es uno de ellos. Inferioridad, de ninguna manera. Diferencia de roles, pero como dijimos, eso será tema para otro video si el Señor lo permite. Entonces, por favor, examine las prácticas de las diferentes iglesias de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. Y si usted ve que lo que está viendo alrededor suyo no se ajusta a la Biblia, ore al Señor para que le ayude a discernir y encontrar un lugar que se congregue en el nombre del Señor, donde la doctrina bíblica sea practicada y honrada. Muchas gracias. Hasta luego.